¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Visión de los Juzgadores, un programa de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ustedes, un programa donde se abordan temas jurídicos de la manera más práctica y sencilla, a manera de que todo mundo pueda entenderlo, y esa es nuestra finalidad, es la finalidad de la asociación. Hoy vamos a hablar de un tema jurídico que abordarán 3 magistrados que forman parte de órganos colegiados aquí en el país. Estamos hablando de magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro. Marco Polo, muy conocido en el medio por tus libros. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Vamos a hablar del tema, la realidad del debate en las sesiones de los tribunales colegiados de circuito. Es un tema, insisto, que es de todos. Y cuento con J. Jesús Gutiérrez Legorreta. Jesús, es un gusto que estés con nosotros. Al contrario, Fernando, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y Guillermo Esparza Alfaro, magistrado, que nos visitas desde Morelia, Michoacán. Ustedes dos del DF, o de Morelia, Michoacán. Es un gusto, Guillermo. Gracias, Fernando, por la invitación. Muy amable. El tema que es la realidad del debate en las sesiones de los tribunales colegiados, que es en donde nos desempeñamos, sí es un tema que la sociedad quiere saber, porque estas reformas en términos de derechos humanos siempre han sido encaminadas a demostrar que pues no se resuelve en lo oscurito como normalmente se decía. Hoy contamos con sesiones públicas, sesiones abiertas y grabadas. Pero, ¿dónde está la realidad? ¿Puedo arrancar? Arranco con Marco Polo. ¿A qué te refieres, por ejemplo, cuando dices la realidad del debate en una sesión pública como es la que se lleva a cabo en los tribunales colegiados? Sí, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. La realidad o lo que se quiere plasmar en esta plática o en este debate es qué es lo que realmente sucede al interior de los órganos colegiados. Es decir, es tan fácil como parece. Los 3 magistrados que integran un colegiado se llevan estupendamente bien. Todos coinciden en los criterios que ahí se vierten. ¿Cuánto se discute un asunto? ¿En qué caso se publica un asunto? ¿Cuándo un asunto amerita ser debatido? ¿Cuándo es importante hacer un voto particular? ¿Cómo son los resultados de ese debate? Cuando se aprueba, cuando se desaprueba, cuando se aplaza un proyecto. ¿Qué es lo que realmente pasa más allá de lo que se ve en las pantallas o lo que ve cualquier justiciable? El interés aquí es que la sociedad en general conozca realmente el trabajo que se hace en un tribunal colegiado. En esta particularidad, esa es la realidad que se quiere hacer ver, ¿no? Así es. Hay una sesión pública, pues, te llamas J. Jesús Gutiérrez, J. Jesús. Hay una realidad, hay una sesión pública. Arrancan los tribunales colegiados, pero bueno, un tribunal colegiado, ya lo estaba anunciando aquí Marco Polo, se conforma de 3 magistrados. Así es. De circuito. Estos magistrados, ¿a qué se dedican? ¿Cómo están divididos dentro de, dentro de ese órgano jurisdiccional? Muy bien. Pues mira, de acuerdo a la ley orgánica y a la estructura de los tribunales colegiados, como tú sabes, también eres magistrado, uno de ellos pues funge como presidente, ¿no? De alguna manera el presidente pues es el que nos representa como tribunal, es el que lleva a cabo pues toda la cuestión de todos los asuntos que ingresan al tribunal, es el que dirige los debates en las sesiones y de alguna manera pues finalmente él es el que da la pauta hacia nosotros en la coordinación, todo lo que llega de información al tribunal, como que es la primera mano que tenemos, ¿no? Y los otros magistrados, pues finalmente coadyuvamos con él en lo que se pueda ofrecer en la cuestión que él necesite como presidente. De alguna manera tiene todo nuestro respaldo. Y los otros, uno de ellos pues funge como representante en pleno de circuito y el otro magistrado digamos que está en su año sabático, ¿no? Porque finalmente uno de los compañeros pues está ahora sí que dedicado al 100% a la labor de los tribunales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que aparte de esa función que desarrolla el presidente, que desarrolla el otro compañero que se dedica a pleno de circuito, pues finalmente la labor que se hace para los efectos de preparar una sesión, pues implica mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos, finalmente porque la carga de trabajo de alguna manera entre los 3
no es equilibrada precisamente porque uno de ellos pues dedica gran parte de la labor a las funciones de la presidencia del tribunal, el otro compañero pues los asuntos que se van viendo en pleno de circuito y el otro compañero pues de alguna manera nada más dedicado a los proyectos del tribunal, pero a grosso modo es así como que lo que yo te puedo decir de cómo está integrado el tribunal. Digo, desde luego ya con los aspectos internos de una secretaría de acuerdos, una actuaría, los secretarios que apoyan en la elaboración de los proyectos, los oficiales administrativos, un coordinador, que pues ahora sí que en su conjunto formamos parte del tribunal. Sí, bueno, aquí, bueno, Guillermo ya lo está adelantando J. Jesús, en el sentido de que pues, hay todo un equipo de trabajo, ¿no? Como tal. Yo siempre he dicho, no son empleados, somos parte de un equipo de trabajo y con una mentalidad de liderazgo, pero bueno, eso cada quien lo va manejando. Hay una oficialía de partes, entran los asuntos, de ahí que sigue, cómo se va llevando para poder decir, y ahora sí, el asunto está turnado, está listado, se va a ver en una sesión. ¿Cómo podríamos hacer rápidamente? Porque hay todo un equipo de trabajo, ¿no? Siempre digo, desde el chofer, el intendente, hasta el propio pleno ya cuando está reunido. Efectivamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que uno de los 3 magistrados tiene que fungir como presidente durante un año. Hecha tal designación, el magistrado presidente se encarga de recibir, como tú bien lo dices, los asuntos por parte de la oficialía de partes común de los tribunales. Tiene a su cargo, una vez hecha la recepción, hacer la revisión correspondiente del número de asuntos que le correspondieron por turno al tribunal del que él es presidente, dictaminar la admisión, desechamiento o prevención del asunto correspondiente y en su caso dictar el acuerdo correspondiente. Una vez hecho lo anterior, deberá notificarse a las partes interesadas la admisión de dicho recurso o de dicho amparo y proseguir con las etapas procedimentales correspondientes hasta ponerlo en estado de citación para sentencia. Él incluso dicta los acuerdos de citación para sentencia de manera aleatoria y de manera proporcional para cada uno de los integrantes del tribunal. Hecho lo anterior, él mismo se encargará del reparto por medio de los auxiliares del tribunal a cada una de las 3 ponencias que integran el órgano jurisdiccional. Y prácticamente esa labor administrativa concluye en cuanto al trámite procedimental. Y así sucesivamente cada uno de los magistrados las irá desempeñando, cada uno por el año correspondiente. Debo decirte que la ley orgánica también prevé, dentro de esas atribuciones de los presidentes, las demás que se señalen en otros ordenamientos. Y específicamente también ya checando, por ejemplo, la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la propia ley orgánica, encontramos que a cargo de ese presidente designado en ese año, pues están las obligaciones relativas a rendir los informes mensuales ante el Consejo de la Judicatura Federal, la rendición del informe semestral, que es lo que normalmente conocemos como un informe circunstanciado. La visita ordinaria. La normal. visita ordinaria, atender incluso al visitador una vez al año, cuando hacen actos de presencia a los visitadores, a quienes el Consejo de la Judicatura Federal les encomienda la práctica de la visita anual. También la firma de los nombramientos, licencias del personal de todo el tribunal. Y en general son un cúmulo de obligaciones que la ley orgánica nada más menciona enunciativamente hablando, pero no de manera limitativa, ¿verdad? Yo tengo un asunto en un colegiado, bueno, este es ficticio, yo soy también magistrado de circuito, pero para llevarlos, tengo un asunto en un colegiado, estoy preocupado por él, le quiero dar seguimiento y acudo al órgano colegiado. Bueno, entiendo que hay, y si son una oficialía de partes, ¿qué más actuarías? Hay secretarías, hay un equipo de trabajo de oficiales que siempre están ahí trabajando. ¿Cómo te maneja esto, Marco Polo? Bueno, primero quiero, para que el público se pueda dar una imagen, pueda hacerse una representación de cómo está conformado un tribunal colegiado. Hay colegiados de número, digámoslo así, y colegiados auxiliares. Voy a hablar de un colegiado de número. En un colegiado de número aproximadamente hay 63 empleados. ¿Cómo se conforma cada una de las plantillas? Vamos a hacer un aproximado de 20 por cada ponencia. Bien, va a estar el magistrado, va a tener su secretaria particular,
En la Ciudad de México, la secretaria particular tiene una auxiliar también. En otros estados sé que solo es la secretaria particular. Bueno, está una secretaría de acuerdos que está al frente, una secretaría de acuerdos o secretario de acuerdos, que es donde está el mayor número de oficiales. Ellos se encargan de elaborar todos los proyectos de autos de trámite. Y también los proyectos de resoluciones plenarias, que por no ser de trámite, tienen que firmarlo los 3 magistrados, pero fuera de sesión. Bueno, entonces ellos son los que elaboran en el transcurso del día eso. Están también las actuarías, que son los que se encargan de hacer todas las notificaciones a las partes o las diligencias, por ejemplo, exhortos que son encomendados por la presidencia del tribunal. Cada magistrado, más o menos en un tribunal de número, tiene 4 secretarios. Cada secretario a su vez tiene 2 oficiales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace o qué es lo que debería saber un justiciable cuando presenta su amparo? Primero va a presentar su amparo en la oficialía general o la oficialía de turno. Esa oficialía le va a dar un turno y va a decir, por ejemplo, le toca al 9º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Una vez que sabe ahí, llega, se va a presentar a la Secretaría de Acuerdos y va a preguntar qué pasa acerca de mi asunto. Ah, pues está el trámite de admisión. Hasta ahí nada más está involucrada la presidencia. Mientras se prepara el asunto para turnarlo a alguna de las ponencias, todo lo que tiene que hacer el justiciable siempre va a ser en la Secretaría de Acuerdos. Ya una vez que se determinó que tal asunto lo va a ver la ponencia del magistrado Guillermo, entonces normalmente el justiciable va a acudir con la secretaria particular del magistrado Guillermo y le va a preguntar, sé que se turnó a su ponencia. Ah, ok, sí, efectivamente se turnó a mi ponencia y el encargado de hacer el proyecto respectivo es el secretario, la secretaria fulana de tal. Entonces pasará con el secretario y ahí le preguntará acerca de su asunto. Cuando ya está de alguna manera resuelto el asunto, normalmente en las mismas ponencias las que dan esa información. Bien, bueno, ya nos vamos. No, bueno, queda muy claro el asunto. Me das pauta a hacerte una pregunta porque estamos hablando del colegiado, 3 magistrados, un presidente, uno que va a integrar pleno. Esto de pleno es porque van a discutir los asuntos, un representante, entre comillas, de cada órgano colegiado se reúne para ya ir definiendo criterios, ¿no? En este sentido. Lo explico porque pues no todo el televidente pues conoce a veces del derecho y a veces está preocupado nada más, no nada más, está preocupado por su asunto. Y voy a hacer la pregunta a lo mejor detonante. Bueno, ahí están los magistrados. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los puso? ¿Qué perfil deben de tener? O sea, puedo uno contar cada uno su historia, pero legalmente o constitucionalmente, ¿por qué llegó él? ¿Por qué es magistrado, J. Jesús? ¿Por qué somos magistrados los 4? Que ¿no? Aquí en el Poder Judicial, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos los que trabajamos aquí, es porque realmente existe lo relativo a la carrera judicial. Y la carrera judicial nos ha permitido pues ingresar desde oficiales administrativos, en algunos casos desde intendente, chofer, pues es la forma de ingresar al Poder Judicial, a veces desde que estamos estudiando, a veces ya terminada la carrera. Y en la medida en que nos vamos preparando, aprendiendo, claro que reuniendo los requisitos que establece la ley orgánica con relación a los cargos para aspirar a ser actuario, a ser secretario, que desde luego todo esto respaldado por el Instituto de la Judicatura Federal, que es el que se encarga de las capacitaciones para practicar los exámenes correspondientes para aspirar a estos cargos, y dentro de los cuales, pues desde luego está también lo de juez de distrito y magistrado de circuito. Y tratándose de, más o menos es el mismo perfil tanto de juez como magistrado, porque realmente pasamos por las mismas etapas para poder aspirar a estos cargos, ¿no? Desde luego que para ello generalmente se hace a través de una convocatoria que emite el Instituto de la Judicatura Federal, ya sea para las plazas de jueces de distrito o magistrado de circuito. Desde luego siempre para estos cargos pues se requiere cierta experiencia profesional de acreditar
que se ha desempeñado como secretario. ¿Por qué? Porque pues el Poder Judicial está preocupado de que las personas que aspiren a estos cargos pues sean personas realmente capacitadas y con experiencia probada, ¿no? Entonces, para los efectos de juez de distrito, pues generalmente se hace un examen de conocimientos, viene la etapa de un proyecto que el mismo aspirante al cargo de juez o magistrado pues realmente lo estudia en ese momento, que dan, anteriormente eran 5 horas, creo ahora son 7, si mal no recuerdo. Va cambiando 5 o 7 horas. Se estudia el asunto en ese momento, se elabora el proyecto y se hace la propuesta correspondiente que pues el comité correspondiente habrá de calificar, ¿no? Y viene una etapa de un examen oral, donde también un consejero, generalmente un magistrado, un juez, dependiendo del cargo, si es de juez de distrito, y si es de magistrado, generalmente es un consejero o 2 magistrados, pues es los que hacen abiertamente las preguntas de conocimientos generales hacia las personas, ¿no? Ya lo mencionaste, toda una carrera judicial. Toda una carrera judicial. Todos venimos de ser juzgadores, secretarios de estudio y cuenta, secretarios ya sea de órgano colegiado, de órgano unitario, de juzgados de distrito, oficiales en su momento, habrá algunos que entrarán antes, actuarios, secretarios, y algunos otros, bueno, decimos también intendentes, ¿no? Chofer, dependiendo de todo. Vamos a un corte, vamos a seguir hablando, y ahora sí nos vamos a meter al tema de lo que son las sesiones en los tribunales colegiados, luego de conocer cómo llegar a ser magistrado, y principalmente, bueno, ubicar que están los 3 ahí en el órgano, y cómo ir a pedir nuestro asunto para saber cómo va desarrollándose en la medida después de haberlo impugnado. Regresamos después de este corte, no se vaya, estamos en la visión de los juzgadores. Ya estamos de vuelta en la visión de los juzgadores y te agradezco que estés con nosotros en tu programa, un programa para ir abordando estos temas que a veces pudieran ser algunos tan sencillos, otros tan prácticos, pero que son del interés en general. Y en especial porque estamos hablando de las sesiones que se van desarrollando en los tribunales colegiados de circuito. Y hablar de las sesiones, y me voy a dirigir a ti en esta pregunta, pues ya está conformado, ya llegó el asunto, ya pasó por oficialía, actuaría, secretaría, y tenemos la verdad muy buenos secretarios de estudio y cuenta. Esto hay que hacerlo valer, esto es una base, una plantilla, de ahí venimos, ¿no? No podemos soslayar y olvidar ese aspecto, pero ya tienes el asunto en tu mano, ya tienes el proyecto, porque así le hacemos. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo te lleva en estudiarlo, analizarlo? ¿Cómo es dentro de tu privado? Sí, una vez que el magistrado presidente nos hace el turno correspondiente a cada una de las 3 ponencias que integran el tribunal, cada magistrado normalmente lo que hace es un sorteo interno en el que reparte los asuntos asignados a su ponencia entre los 3 o 4 magistrados que son sus colaboradores directos. Cada uno de los secretarios, el primer contacto que va a tener con el asunto que se le fue asignado es empezar a realizar lo que conocemos como los llamados antecedentes, que es a copiar la sentencia reclamada en el caso de amparos directos y los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en contra de esa sentencia, que es el acto reclamado. ¿Cómo es que llegó ese asunto ahí? Todo esto abarca los antecedentes. Como una historia cronológica de todo lo que pasó en las instancias que precedieron a la promoción del amparo. Hecho lo anterior, cuando ya está elaborado el precedente, lo que procede es que el secretario se aboque al estudio de las cuestiones planteadas o debatidas por la parte quejosa y empezar a bosquejear un proyecto que más tarde, cuando esté más o menos bosquejeado en cuanto al sentido correcto que se considere la manera en que debe resolverse el asunto, sometérselo a consideración del magistrado para el cual trabaja. A su vez, recibirá los expedientes correspondientes y procederá a su vez a reexaminar lo que ya hizo el secretario, su colaborador directo.
prácticamente entre los dos, entre el secretario y el magistrado, van a construir lo que es el proyecto que van a someter a consideración de pleno para que los otros dos magistrados en su momento den el visto bueno o hagan las observaciones que estimen pertinentes. Ya aprobaron el proyecto, hablo como si no trabajara en esto, pero bueno, ya aprobaron el proyecto, y ahora ¿qué hacemos? Señor secretario, muy bien elaborado, ya lo revisé, estamos bien. ¿Qué hacemos con el asunto? ¿A dónde lo mandamos? ¿Cómo le aviso a mis compañeros que ya tengo asuntos? Bien. Normalmente la organización común vamos a hablar en días de la semana. El día de jueves es la sesión. Entonces el día viernes ya se presenta la lista de los nuevos asuntos. ¿Cuáles van a ser esos nuevos asuntos? Los que hablaba Guillermo, que ya el magistrado ponente ya aprobó. Entonces, el viernes me encargo de repartir a mis compañeros magistrados mis 12 asuntos. Bien. Entonces, ellos, los otros magistrados... En esto, bueno, hay números, ¿no? Van variando también. Van variando, pero más o menos en promedio, ese es el promedio que se maneja la media nacional, sí, de 10 a 12 asuntos por... De 9, perdón, a 12 de 9 a asuntos 12, por hay quien ponencia. dice 15, las sesiones no necesariamente son los jueves. Esto ya también tiene que ver con la organización Más o del menos órgano, como la organización. En materia penal, como son más amplios, creo que es un número menor, pero en las otras materias, más o menos está sobre de 9 a 12 en promedio. Entonces, ya entrego los proyectos a mis compañeros a través de la secretaria particular, que es quien se lo entrega a las otras secretarias particulares. A su vez, esas secretarias particulares me entregan los 12 proyectos o 9 proyectos o 10 proyectos de las otras ponencias. Entonces, yo tengo entre el viernes al miércoles para revisar esos 24 proyectos. Y a su vez mis compañeros tienen esos días para revisar esos 24 proyectos. Entonces, ahí en esas revisiones donde se hacen todas las anotaciones, no estoy de acuerdo con el proyecto, sí estoy de acuerdo. Y muchas veces para eso no es suficiente confiarnos con lo que dice el proyecto, sino hay que pedir a veces la constancia del expediente o llamar al secretario que lo elaboró y preguntar de dónde sacó esto, qué prueba está apoyando lo que usted está diciendo. O estudiar a veces, porque a veces los proyectos no vienen muy claros. Entonces, ver de dónde salió esta idea o me citan tal artículo, pero no me dicen qué dice ese artículo, ¿es realmente aplicable al caso? Es lo que llamamos el estudiar las cuentas. Ese estudio de cuentas que, bueno, abarca tener tu legislación a la mano, tener el expediente al lado, eso es hacerle ver a quien nos ve y escucha, el televidente, que es todo un trabajo, ¿no? Hay todo un equipo, pero bueno, también tiene un magistrado ahí que resolver su asunto. ¿En qué promedio más o menos te llevas estudiando un asunto, analizando un asunto? Sé que esto es muy subjetivo, muy relativo. Es muy variable porque pues depende de la complejidad de cada asunto. Un asunto a veces te puede tardar un solo asunto te puede tardar hasta dos días. Pero ese estudio como que lo haces a la par con los otros asuntos porque puedes empezar, por ejemplo, en tratándose de amparo contra leyes que generalmente son asuntos de los más complejos que podremos tener. Digo, no dudo de algunos de legalidad, pero a veces algún asunto que parece muy sencillo, el tema jurídico que toca, pues amerita mucho estudio, investigar jurisprudencia, doctrina. Y entonces a lo mejor le puedo invertir un poco más de tiempo, entonces, pero no puedo descuidar los otros asuntos porque se llega el día de la sesión y entonces, pues ahora sí que no puedo llegar yo sin ver estudiado los otros asuntos, ¿no? Entonces, es una cuestión importante. No se puede llegar a una sesión sin haber leído, estudiado, analizado cada asunto. Así es. Es un punto. Y me causa una situación aquí porque en el día a día llegan los abogados, familiares, los involucrados en el asunto. Guillermo Alfaro, ¿puedo recibirlos? ¿La ley me lo permite? O simplemente me cierro y no me interesa hablar con nadie. Partiendo de nosotros, bueno, yo los conozco a ustedes y tenemos muy en claro que sentencias que se dictan sin que el juez escuche a las partes jamás será una sentencia digna, partiendo de ahí. Pero pues yo quiero saber de mi asunto y quiero conocer al magistrado. Para fines de evitar la corrupción, hemos recibido siempre acompañados de un fedatario, de un secretario que fe de que se está hablando sobre el asunto. Pero, ¿cómo se practica esto? Pienso que un referente que nos puede dar la pauta para establecer las entrevistas con los
litigantes o alguna de las partes, es lo que establece el Código de Ética. En el capítulo correspondiente a lo que es la imparcialidad, no prohíbe a los juzgadores que reciban en sus privados alguna de las partes o a sus representantes que quieran plantearle alguna cuestión sobre el asunto. Bajo esa premisa, me parece que los titulares pueden válidamente recibir a cualquier parte que externe su deseo de entrevistarse con él, conocerlo, plantearle su asunto. Sin embargo, lo que sí expresamente prohíbe el Código de Ética es lo relativo a que, con motivo de esa entrevista, el juzgador, cuando vaya a elaborar el proyecto de sentencia, le conceda algún beneficio indebido, ¿verdad? Como consecuencia también de esta situación, le está prohibido al titular recibir alguna dádiva con motivo entendiendo dádiva como un regalo, cualquier situación que pudiera influenciar el buen ánimo del juzgador para impartir una justicia totalmente ajena a algún interés, ¿verdad? En ese sentido, el ordenamiento que ya menciono también establece que es muy prudente que los juzgadores se abstengan de hacer o aceptar invitaciones en donde desde su perspectiva pueda verse comprometida la imparcialidad con que vayan a resolver el asunto en su oportunidad. Finalmente, te mencionaría que el código ya mencionado impide también al juzgador en esas entrevistas, una vez que ya conoce o está empapado del contenido del proyecto, externar alguna opinión al respecto para preservar precisamente la imparcialidad con que están revestidos los juzgadores. Yo entiendo, Marco Polo. Me gustaría comentar acerca de las dos preguntas, porque tal como lo dijo Jesús, hay asuntos que requieren hasta días. Pero tú manejaste cuánto se le estudia en promedio. Si sacamos una lista de 36, por ejemplo, según mis cuentas, se le dedica un promedio de 22 minutos por asunto. 22 minutos por asunto en promedio. Significa que al que le dedicamos 2 días, le vamos a quitar tiempo a los otros. Por esa razón, por el poco tiempo que se tiene para resolver, me parece muy importante que todos intervengan en la correcta administración de justicia. ¿Qué quiero decir todos? El secretario comprometido va a hacer un buen proyecto tomando en consideración totalmente las constancias. Lo va a estudiar. Pero ¿qué tal si no lo estudia suficientemente? ¿Estará el magistrado suficientemente capacitado para resolver solo con lo que le dijo el secretario, la cuenta que le dio? No va a alcanzar con el tiempo que tiene a revisarlo. El secretario se va a tardar 2 o 3 días para hacer el proyecto promedio. No va a tener ese tiempo. Entonces, además de la confianza, ¿qué puede hacer el magistrado para resolver correctamente? Te voy a decir algo que yo hago y a mí me parece que es correcto. Cuando pasan los justiciables y me plantean sus puntos de vista, yo tomo nota y hasta les hago preguntas. A ver, según lo que tengo de conocimiento, este asunto trata acerca de esto y usted está planteando esto y esto. ¿Hay alguna otra cosa más? Ah, que sí, la autoridad responsable no vio esto y aquello. Ok, y yo tomo nota. El tomar nota acerca de los puntos que le importa al justiciable sean observados, me ha permitido ver que no siempre los proyectos están exhaustivamente trabajados. O no siempre se atiende correctamente a la perspectiva del planteamiento. Entonces, cuando me quedan dudas acerca de eso, una vez que sale el justiciable, hablo con el secretario y le pregunto, oiga, ¿por qué vio usted esto así? ¿Qué tomó en cuenta así? Y entonces eso me permite, yo digo, en conjunto, construir una mejor administración de justicia. Por eso considero que el escuchar en justicia a los justiciables, a los litigantes, permite dar una mejor respuesta que si nos quedamos solamente con el texto del proyecto. De ahí, bueno, eso es la importancia del por qué escuchar este tipo de, algunos llaman alegatos de oídas, comentarios y demás. Y no a dádivas, no corrupción. Esto te comentaba de las dádivas como tales, porque bueno, la corrupción no solo es dinero, ¿no? La corrupción va más allá.
Y es que te iba a preguntar, pero me ganaste en esto. Profesor, uno es maestro, catedrático, y decías, bueno, uno recibe al alumno que no necesariamente pudiera ser amigo como tal, pero bueno, puede recibir uno a un amigo. ¿Esto no te causa alguna implicación? No sé, en alguno de los tres que me quiera... Bueno, en tu experiencia. Bueno, y también como este es algo que creo que involucra a los tres, yo creo que los tres tendríamos que dar un pequeño comentario. Yo creo que no, si estás comprometido con tu función de juzgar, la amistad se hace a un lado, el alumnado se hace a un lado, el querer quedar bien con alguien se hace a un lado. Y muchas veces eso es incluso con tus compañeros magistrados. O sea, puedes llevártela padrísimo en lo personal con tus compañeros, pero está teniendo un punto de vista que tú en tu convicción consideras que es injusto, desapegado a derecho o desapegado a las constancias o lo que sea. Entonces, debes hacer a un lugar, a un lado la relación personal y centrarte en cuál es tu función. Aquí tu función es administrar justicia correctamente. No lo estás haciendo para quedar bien, lo estás haciendo para cumplir con un deber. Entonces, yo creo que si tienes bien clara tu convicción, no te va a afectar si es alumno, si es amigo. Además, el amigo nunca va a pedir ese tipo de situaciones. Eso hay si que es verdaderamente amigo. ¿Qué pasa si en estos casos, ¿no? Cuando van y te insinúan? Lo comento no me quiero salir del tema, porque luego dices, bueno, ni quiero recibirlo a veces, ni pretendo recibirlo, es un asunto muy engorroso, o trae ciertas complicaciones hasta públicas, no quiero que vayan a influir en mí, o cuestiones así. ¿Te ha pasado? ¿Has pensado en mejor, caray, puedo estar escuchando a alguien que a lo mejor me quiera conducir? Fíjate, en lo que llevo de trabajo nunca me ha pasado, porque generalmente, como lo comentó Guillermo, estamos para atender al público en general. Y lo que hacemos, la mayoría, pues es recibir a la persona que acude con nosotros, escucharla generalmente en presencia, como lo mencionaste también, de un secretario. Y de alguna manera sabemos que vamos a resolver conforme a las constancias que hay en autos, conforme a la jurisprudencia, la ley, de eso no nos vamos a salir. Pero también para el justiciable es importante que se le escuche, expresar su sentir, porque a veces... Y si se quiere pasar o algo, marcarle un alto total, ¿no? Exactamente. Normalmente acostumbra a decir, mire, creo que ya se está saliendo del tema, de lo contrario tendré que dar vista. Esto es lo importante, digo, hacérselo ver a la sociedad. A lo mejor te interrumpí, pero bueno, yo está muy bien. me dedico a esta función, ¿no? Y nunca me ha pasado, por fortuna, en 21 años de servicio y poco menos de titular, pero que me hayan ofrecido, insinuado algo así. Pero sí he escuchado comentarios, digo, bueno, pues hay que marcarles el alto total, ¿no? Así es, así es. Sí, yo pienso que es muy importante que los juzgadores, cuando tienen esa entrevista, pues dejen muy en claro que el hecho y la atención de recibirlos para escucharlos, tanto a las partes como a sus representantes, no va a ser una manera que influya en la forma en que tienen que resolverse. Porque al final de cuentas, el mundo jurídico del juzgador está dentro del expediente y las actuaciones que tenemos a la vista. Y sí es conveniente, según algunos juristas, y dicen que es recomendable, que para preservar la independencia y la imparcialidad en esas entrevistas, normalmente el juzgador llame a algún secretario y alguna otra persona de su confianza para que estén presentes en la entrevista y evitar suspicacias sobre alguna situación indebida que se haya tratado en esa entrevista. Perfecto, ese es. De lo contrario, bueno, si te sientes afectado, ¿no? O algo, pues hay una figura, ustedes la conocen muy bien, que es declararse. Impedidos para conocer este asunto. Ya pasamos esta etapa, ya ahora sí nos vamos a sesión, ya estamos en la sesión, está el señor presidente como tal, están los dos magistrados ponentes y está el secretario de acuerdos. Es importante la figura del secretario de acuerdos. ¿Por qué? Porque simplemente es el que da fe, es el que conforme a la ley da fe de las actuaciones. Y estás hablando ya nos vamos al día de la sesión. ¿Cómo inicia la sesión? A veces los presidentes se saben el rollo que van a decir. A veces algunos que no nos aprendemos el rollo tenemos un guión. Te puedo interrumpir, Marco Polo. Sí. Esto que decía, están grabadas, creo que es importante. Las sesiones se graban. Se graban. Así es. Y se pueden consultar. Que el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho muy bien en este aspecto, la verdad se agradece. Están y pueden ser consultables en la página del Consejo.
Así es. Y no hay mejor ejemplo que el que tenemos en casa, que es el de las sesiones públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, perdón por haber interrumpido. Muchas gracias. Sí, efectivamente son audiencias públicas y grabadas. Entonces, el presidente lo que hace, primero al secretario, le dice al secretario que está dando fe, le pregunta si el sistema de videograbación está encendido. Sí, está encendido. Y me dice por favor la hora, pues a las 10:35 de la mañana. Entonces, se comienza la sesión ordinaria a las 10:35, estando integrado el tribunal, y lo primero que se hace es que se da vista con el acta de la sesión anterior. Y entonces se dice, durante la semana se las hice llegar y no recibí observaciones. En votaciones económicas la aprueban y se aprueba. O si no, háganle un ajuste aquí o lo que quieran. Una vez aprobado de eso, normalmente si hay tesis, se dice hay tesis, entonces se someten a discusión tesis. Si no hay tesis, se dice, bueno, como no hay otros temas relacionados con el debate, vamos a comenzar con el debate. Y entonces vamos a comenzar el debate con una de las ponencias. ¿Cómo se va haciendo el turno? Bien, supongamos que hay ponencia 1, 2 y 3. En la primera sesión, comienza el 1, luego el 2 y luego el 3. A la siguiente semana, el 2 empieza, el 3 se vuelve 2 y así se va circulando. Entonces, vamos cambiando de orden. A la hora que ya le toca a cada ponencia, bueno, por favor, secretario, dé cuenta con los asuntos de la ponencia del magistrado Guillermo Esparza con el asunto número 1, por ejemplo. Ya da todos los datos para que el justiciable y en general la audiencia sepa. Sí. Ahí te voy a interrumpir, pero sí. Ahorita vamos a hablar de este tema porque dice la audiencia. Sí. Recordemos que es pública, está siendo grabada. Pero vamos a hacer un corte, tengo que mandar a corte, vamos a hacer un corte. Estamos hablando de las sesiones. Esto viéndolo desde el interior también, porque es muy importante conocer el interior para que desde fuera ustedes puedan apreciar cómo se lleva a cabo estas sesiones y por qué no acudir a ellas. Es importante que puedan acudir en la medida de lo posible. Vamos a regresar después de esta pausa. Estás en La Visión de los Juzgadores, hablando de las sesiones de los órganos colegiados, de los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de vuelta y siempre agradecido de que estés con nosotros en tu programa La Visión de los Juzgadores. De verdad es un gusto tenerte porque pues, son temas elaborados para ti, para todos ustedes, para que se conozcan de manera práctica y sencilla. Insisto, hoy el tema son las sesiones de los tribunales colegiados de circuito y es importante conocerlos porque, bueno, estoy frente a magistrados y a veces pues yo quiero acudir a las sesiones, que es el tema, y no sé qué hacer y cómo presentarme. Pero ya estábamos en las sesiones que se están grabando, ya el secretario dio cuenta, de hecho ya se empiezan a asomar los asuntos en el sentido de conocerlos. Pero yo soy abogado, yo dije hace rato, bueno, no, lo estoy diciendo de manera ficticia, soy abogado litigante y yo quiero conocer de mi asunto. Ya me dijeron que está la sesión, hay tribunales en donde el secretario da fe que efectivamente hay o no hay personas. Quiero entrar, ¿me dan permiso a entrar? ¿Puedo entrar? ¿Cómo le hago, Jesús? Claro que sí. Fíjate que las sesiones pues, son públicas precisamente como un reclamo de la sociedad de querer conocer la labor que se hace en los tribunales y realmente cómo se discuten los asuntos, ¿no? ¿Cuál es el debate que realmente se hace de los asuntos? Y precisamente en cumplimiento a ello fue que el Acuerdo 16/2009 de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal pues estableció precisamente las sesiones públicas y a ella pueden acudir el público en general, no solamente los abogados interesados en los asuntos. Sin embargo, algo importante que hay que decir es que al menos en el tribunal donde yo laboro,
procuramos llevar un control de las personas que ingresan a la sala de sesiones. O sea, aunque sea pública, pero que exista un control. Aunque sea pública. ¿Esto a qué se debe? ¿Por seguridad de los asuntos, seguridad de ustedes? Pues nosotros lo vimos por seguridad de todo el personal, incluso del tribunal que elabora, y no solamente de nosotros que estamos frente a la sala, sino que para conocer pues las personas que acuden, porque finalmente, desde luego que como se debaten asuntos donde está de por medio pues patrimonio, en el caso de los tribunales administrativos, propiedades, generalmente pues también las personas con la decisión que asume un tribunal colegiado, pues no todas quedan contentas, porque pues precisamente promueven sus demandas de amparo con la intención precisamente de obtener precisamente un amparo. A veces no es así, porque finalmente al ver las constancias, al ver el expediente, pues vemos que la resolución está pegada a la ley, está pegada a la Constitución, a los derechos humanos. Y entonces, pues de alguna manera puede haber alguna molestia o inquietud. De hecho, en la práctica nosotros, en lo personal, tuvimos por allí alguna molestia de un quejoso en particular, y a raíz de eso nosotros tomamos la determinación como tribunal colegiado de llevar ese control interno de tribunal. Esta impartición de justicia, bueno, nosotros la hacemos en aras de servirle a la sociedad. Lo hemos platicado mucho, ¿no? También somos castigados, sancionados. Siempre digo, bueno, en actos de corrupción hay que denunciar, por favor, denuncien para acabar con esta corrupción. Pero quiero comentar esto porque pues ya estoy en la audiencia, quiero hacer mis alegatos. En algunos órganos colegiados me ha tocado estar en donde se les permite, se les escucha, pero sin más allá, porque para evitar el desequilibrio. Pero ya entrando a la sesión, ya estando en la sesión, hay unos temas que me importan, como es el voto, el famoso particular, el voto particular. Si estás de acuerdo con los asuntos, ¿qué haces? Si no estás de acuerdo, ¿qué haces? ¿Salen por mayoría? ¿Cómo está esto configurado? Sí, efectivamente. Ya comentábamos hace unos momentos que cada magistrado lleva sus proyectos de su ponencia a consideración de los otros dos integrantes del tribunal. El primer paso, que normalmente es el que se lleva a cabo, es poner a consideración de pleno cada uno de los asuntos de las tres ponencias. Si los tres magistrados coinciden con el sentido de la resolución del magistrado ponente, pues sin lugar a dudas que el asunto se va a resolver por unanimidad de votos. Unanimidad quiere decir los tres están de acuerdo en favor del sentido que consulta el proyecto. Sin embargo, también la ley prevé la facultad de alguno de los magistrados integrantes del tribunal para que discrepe del sentido que se somete a consideración, y en esa situación la ley lo faculta para que exprese por escrito lo que conocemos como un voto particular, en el que evidentemente el magistrado decidente plasmará las razones jurídicas con la debida fundamentación y motivación que permita establecer por qué la mayoría de los magistrados, o sea, los otros dos, incurrieron en alguna equivocación en la apreciación de los hechos sometidos a su consideración. Debo de mencionarte que dentro de esta especie de voto particular, también la ley prevé otro que se denomina voto aclaratorio. ¿En qué consiste este voto? Pues precisamente que si yo someto a consideración de mis dos compañeros un proyecto y los dos están de acuerdo con el sentido, pero no con alguna consideración que se sustente en mi proyecto o alguna indebida fundamentación o motivación en alguna consideración, tendrá también igualmente la facultad de expresar su voto concurrente. Es decir, como su propia palabra lo dice, concurro con la decisión del tribunal, sin embargo discrepo por esta situación de considerar no aplicable esta tesis, invocar este artículo en lugar del otro, motivar debidamente el asunto en este aspecto. Normalmente se pensaría que pues ya venimos apalabrados, ¿no? Que ya estamos de acuerdo con todos los asuntos y que solo llegamos a favor y nos vamos, ¿no? No es así. Hay figuras, por ejemplo, como está el retirar un asunto, el aplazarlo, retirarlo, incluso desecharlo, para ir ubicando con una de ellas. ¿En qué momento se da esto? Bueno, gracias por la pregunta y me encanta esa pregunta. En principio, hace rato decía, el magistrado tiene que tener convicción en lo que está haciendo, no hacer relaciones de amistad. Ahí va a cumplir su función jurídica. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el sentido de un compañero,
por más y que los dos estén muy de acuerdo, pues yo me voy a manifestar y voy a decir, no estoy de acuerdo con el sentido, porque se está negando el amparo, por ejemplo, y yo creo que se debe conceder por esta situación. Porque aquí sí opera la suplencia en la deficiencia de la queja, porque sí se está violentando un derecho humano, porque la interpretación que se le está dando a una norma no es como se está plasmando, etcétera. Y eso lo haré valer en el voto particular. O al revés, yo estoy muy seguro de un proyecto. Ajá. Creo que lo estudié bien, lo valoré bien, tal. Y las observaciones que me hacen los dos compañeros, no estoy de acuerdo con ellas, porque veo que no se ajustan. Entonces puedo decir, yo sostengo mi proyecto. Pero como ellos dos no están de acuerdo, entonces ese proyecto se desaprueba. Se desaprueba el proyecto. Y entonces se designa un magistrado de la mayoría que está de acuerdo en el sentido contrario, que va a elaborar el proyecto. Coloquialmente lo llamamos como se returna el asunto, ¿sí? Pero de acuerdo con la ley se designa a uno de la mayoría para establecer ese engrose. Bueno, puede ser también que a la hora de que esté el debate, yo esté de acuerdo con las observaciones que me hagan los compañeros. Es decir, hay un tema dentro de los que plantearon que no respondí totalmente. Entonces yo estoy de acuerdo en ajustarlo y con la adición que me están mencionando. O me están diciendo, creo que esa tesis no es aplicable, y digo, no hay problema, la quito. O este artículo es del Código Civil, pero aquí el que opera es el del Código Comercio. Y digo, está bien. Entonces la ley dice que el mismo ponente puede aceptar las reformas, las adiciones de sus compañeros, y él será el mismo encargado del engrose de esas adiciones. O puede ser que el asunto no, los cambios son tantos que no los puedo hacer en un engrose, porque se tienen 5 días para hacerlo, 10 días para hacerlo. Entonces, retiro el asunto, aplazo el asunto. Entonces, son figuras que también establece. Están establecidas precisamente porque no necesariamente va uno ya con la idea de que van a aprobar nuestro proyecto, ¿no? Así es. ¿Por qué la importancia de someter mi proyecto a 2 más compañeros? Lo veo. De someterlo a 2 más compañeros. Bueno, yo creo que de entrada el asunto, cuando se presenta desde luego a la sala de sesiones, pues es para discutirse. Siempre puede haber esa discrepancia. ¿Y cómo se discuten estos asuntos? ¿Cómo se discuten? ¿Cómo se hace la discusión? Bueno, partimos de la base de que, ahora sí que recordando un poquito, todo el estudio que hicimos previo a la sesión, finalmente yo ya llevo mis notas, yo ya sé cuál es el punto jurídico del cual no estoy de acuerdo con el asunto que se propone. Al momento en que el presidente me da el uso de la voz, pues externo yo la inquietud con relación al asunto. Todo esto, desde luego, con mucho respeto hacia el compañero, externo en qué sentido difiero del proyecto. Desde luego que aquí tenemos que tener esa apertura de no cerrarnos a lo que proponemos, eso es, ¿no? Porque finalmente somos tribunales colegiados y los 3 coadyuvamos, ¿no?, a una mejor administración de justicia. Entonces, con esa apertura, precisamente si yo soy el ponente, debo de escuchar con atención las observaciones de los compañeros, porque ya sea que en ese momento reflexione o bien que yo pida que se aplace el asunto para que me den más tiempo de reflexión del tema que se está proponiendo, ¿no? Entonces, yo, al menos en el tribunal donde laboro, de esa manera actuamos, y creo que la mayoría de los compañeros magistrados, pues, actuamos de esa manera, tener siempre esa apertura de los asuntos. Aprobado el asunto, viene el engrose. ¿O cómo se maneja? ¿O qué es? Pero bueno, ya terminó la sesión, están aprobados por mayoría, pensando, o por unanimidad. ¿Qué sigue de esto? El engrose, Fernando, es el acto posterior a la sesión, en la que te voy a mencionar, los compañeros me hacen entrega de su carpeta de mis asuntos con sus observaciones, desde faltas ortográficas, incongruencias, cambiar una jurisprudencia por otra que se estimó aplicable al asunto, y entonces yo agarro sus carpetas y me las llevo a mi ponencia, y empieza ahí el proceso de lo que llamamos el engrose, es decir, la adecuación
para patentizar en los proyectos respectivos la voluntad del Pleno. De cada uno. ¿Verdad? Del Hacer Pleno. las correcciones ortográficas correspondientes y presentar el presidente nuevamente ya el asunto engrosado, o sea, corregido, aumentado o disminuido a consideración del Pleno nuevamente, para que entonces los 3 integrantes del tribunal procedamos a la rúbrica o firma de la sentencia como acto definitivo del asunto sometido a nuestra consideración. Sometido ya entonces a sesión, aprobado y engrosado, viene la parte importante también, todo es importante, que es darle a conocer ahora al quejoso, iba a decir al vencedor o al perdedor, a las partes. A las partes. ¿Es así de simple suena o mandamos al actuario? ¿Cómo se maneja esto? Ahí pues varía el sentido, depende del sentido. Muchas veces dar vista con una causal de improcedencia. Depende del sentido y la materia. ¿Verdad? Y la materia. No es lo mismo cuando se niega, porque solo se comunica. Porque cuando se concede el amparo, pues entonces hay que vigilar ese cumplimiento. Entonces hay que darle vista a la autoridad responsable normalmente para que cumpla la ejecutoria de amparo y verificar que ese cumplimiento se le dé. Dependiendo si es según el tema, digo, según la vía, si es indirecto, si es directo, pues son diferentes términos para que se cumplimente esa sentencia. O a veces estamos confirmando una concesión del juzgado de distrito, entonces a veces hay una revisión. Entonces cambia según la materia, también dependiendo si hay que conceder, sobreseer en su momento o negar el amparo. Ya estamos casi a punto de terminar el programa y voy a hacer una pregunta ya un poquito más subjetiva. Es una inquietud que siempre me hacen. ¿Cómo se llevan los magistrados? Porque una es lo que vemos luego en las sesiones y otra es lo que estamos acostumbrados. Ahorita aquí estamos platicando. Finalmente somos compañeros, somos amigos. Pero en resumen, sencillamente, ¿cómo es la convivencia entre los magistrados de circuito? Bueno, a ver, ¿quiere hablar? Trae la inquietud, alguna experiencia personal. Yo pienso que en su gran mayoría los juzgadores tienen defectos como lo tiene cualquier ser humano. Pero por regla general, en el Poder Judicial de la Federación, siempre hemos privilegiado más el trato, la cordialidad, el respeto, la apertura como virtudes judiciales inherentes a que se realice una impartición de justicia de excelencia. Si privilegiamos el honor propio como el honor del conjunto de los integrantes del Pleno, me parece que está garantizada la impartición de justicia con las virtudes judiciales que ya mencioné y otras tantas que existen. Nosotros somos referentes de todos nuestros compañeros de trabajo. En tu experiencia, Jesús. Fíjate que me ha tocado muy buena experiencia en el tiempo que tengo de magistrado. He tenido muy buenas integraciones y creo que la clave de ello ha sido el respeto y la comunicación entre los compañeros. O sea, mucho respeto, mucha cordialidad. Siempre para hacer una observación, como lo mencioné hace un momento, hacerlo con respeto, porque finalmente pues estamos dedicados a esta función al 100%. Yo estoy seguro que nadie hace alguna situación por maldad o algo, ¿no? O sea, estamos dedicados al 100% y la clave, lo vuelvo a repetir, para mí es el respeto y la comunicación la clave. Nos debemos a la sociedad. Así es. Bueno, yo creo que la integración es un matrimonio, es como un matrimonio. y es bien fácil amar a quien no conocemos. Es bien fácil tolerar a quien vemos una vez en la vida. Pero cuando ya el trato es frecuente, cotidiano, constante, nos enfrentamos con cualidades como el respeto, pero también con defectos, como la vanidad, como la necedad. Entonces no siempre es fácil. La realidad es que muchas veces los asuntos se pierde la perspectiva de que el asunto es un trabajo profesional y lo personal es otra cosa. Entonces, yo creo que un área de oportunidad muy importante aquí es que aprendamos a ser más humildes, respetuosos, saber que somos imperfectos, saber que nos equivocamos, que al mejor cocinero se le va la papa entera, dicen, ¿no? Entonces, si tenemos esa humildad, ese respeto y nos damos ese espacio de reflexión y somos unos caballeros o damas a la hora de trabajar, se puede hacer mejor.
¿Cuál es la verdadera realidad? La mayoría de las integraciones son buenas, pero no siempre es así. O sea, si le hablamos al público de frente, hay que decir que no siempre es así. El ejemplo del matrimonio es importante. Ya vamos a terminar el programa. Yo siempre parto cuando hablamos de estas cuestiones, pues no hay nada. Yo hice una figura que se llamaba CAR, C-A-R, como carro, que era mientras haya comunicación, que puede ser comunicación, confianza, compromiso, que es lo que debemos de asumir, admiración hacia la pareja, admiración hacia nuestros compañeros, y aquí hacer a un lado el ego y apoyar más en la autoestima. Y la última, que es el respeto, creo que estaremos trabajando siempre en esta cordialidad. Ya estoy haciendo yo, pero yo solo los estaba entrevistando, pero lo comento porque, pues bueno, hay unas cuestiones ahí, hay magistrados con muchos años en esto, con una experiencia grandísima, algunos no tanto, un servidor empezando en esto, pero pues hay que tener esta comunicación, esta admiración y respeto a todos en general. ¿Por qué? Porque nos debemos, insisto, a la sociedad, y la sociedad creo que no le interesa si nos llevamos bien o mal. Lo que le interesa es una sentencia, una resolución llena, colmada de justicia, apegada a derecho, que sí se puede en ese sentido. Pues híjole, se me salió el híjole. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, tres compañeros magistrados. Gracias. Además, excelentes personas, me consta, catedráticos, inquietos en esto, por permitirnos estar aquí con el público en este programa. De verdad, es La Visión de los Juzgadores y es un programa de todos ustedes. Me despido, muchas gracias, y muchas gracias al auditorio por siempre acompañarnos en La Visión de los Juzgadores. Hoy vimos lo que eran las sesiones de pleno en los tribunales colegiados de circuito, y bueno, a veces cayendo un poquito en qué importante es conocer a los juzgadores, de esta manera tener en cuenta el esfuerzo que hay detrás de cada sentencia. Y no solo desde el titular, sino también hay todo un grupo que va, insisto, desde la intendencia, chofer, oficiales, actuarios, secretaria particular, en fin, todo un grupo creado exclusivamente para la Administración de Justicia. Muchas gracias y nos espero en el próximo programa de La Visión de los Juzgadores.